Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un verdadero torbellino de especulaciones y rumores que finalmente vamos a intentar desentrañar. Sí, están leyendo bien el título, porque vamos a hablar de Can Yaman y de Method Demir. Sabemos que muchos de ustedes son grandes fans de esta pareja, de su química en pantalla y, por supuesto, de todo lo que rodea sus vidas personales. Pues bien, prepárense porque vamos a sumergirnos en los secretos, o al menos en lo que se rumorea, sobre una posible boda entre ellos. ¿Será cierto? ¿Hay algo más allá de los titulares? Quédense con nosotros porque vamos a analizarlo todo con el detalle que se merecen. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras novedades. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Durante mucho tiempo, la relación entre Can Yaman y Method Demir ha sido un auténtico fenómeno. Desde que compartieron pantalla en Erkencicus, la química entre ellos era innegable, palpable. Esa conexión trascendió la ficción y aterrizó directamente en los corazones de miles de fans alrededor del mundo, quienes no tardaron en shippearlos y desear verlos juntos en la vida real. Y lo cierto es que hubo muchos momentos que alimentaron esa esperanza, sus apariciones juntos, las entrevistas donde se dedicaban halagos, las fotos compartidas en redes sociales. Todo parecía indicar que tras el fin de la serie, su relación profesional podría haber dado paso a algo mucho más íntimo. Recordemos los inicios. Cuando Erkencicus arrasó, no solo en Turquía sino internacionalmente, Can y Demet se convirtieron en las estrellas del momento. Sus personajes Candivit y Sanemaiden se ganaron el cariño del público por su historia de amor apasionada, llena de enredos, comedia y por supuesto, momentos muy románticos. Era difícil no creer en su amor cuando sus miradas se cruzaban en pantalla de esa manera. Y es que ambos actores tienen un talento especial para transmitir emociones, para hacer creíble cada gesto, cada palabra. Después de la serie, los rumores sobre su relación sentimental no tardaron en aparecer. Se les veía juntos en eventos, en fiestas, incluso se publicaron fotos de ellos vacacionando. La prensa turca y los medios especializados en el mundo del espectáculo no daban abasto. Cada avistamiento era motivo de titulares y de análisis exhaustivos. ¿Eran solo amigos? ¿Estaban empezando algo? ¿O era todo una estrategia de marketing para mantener viva la llama de Erkencicus? La verdad es que en ese momento era difícil discernir. Hubo un periodo especialmente intenso en el que se rumoreaba con mucha fuerza que estaban a punto de casarse. Las fuentes anónimas, los cercanos que hablaban con los periodistas, los detalles que supuestamente se filtraban sobre los planes de boda, todo apuntaba a que estábamos a punto de presenciar una unión que muchos esperaban con ansias. Se hablaba de una ceremonia íntima con familiares y amigos muy cercanos, de destinos exóticos para la luna de miel, incluso de posibles vestidos de novia. Era un bombardeo constante de información, aunque siempre bajo el velo de la especulación. Sin embargo, y aquí es donde la historia se vuelve más interesante, las cosas no se materializaron como muchos esperaban. La relación, si es que llegó a ser una relación formal, parece que no prosperó o al menos, no llegó al altar. Con el tiempo los rumores se fueron disipando y ambos actores siguieron caminos separados en sus vidas personales. Can Yaman ha estado en el ojo del huracán por sus relaciones con otras mujeres, y Method Demir también ha tenido sus propias historias sentimentales, incluyendo su matrimonio con Ozan Koc, del cual lamentablemente se separó hace poco. Y precisamente esa separación de Method Demir con su exmarido, Ozan Koc, ha reavivado el interés y los rumores sobre una posible reconciliación o un nuevo acercamiento con Can Yaman. ¿Será que tras las experiencias vividas, vuelven a mirarse con otros ojos? ¿Son estas las nuevas pistas que nos hacen pensar en los secretos de su boda revelados? Es una pregunta que muchos se están haciendo. Las redes sociales se han llenado de comentarios, de hilos de discusión y de análisis de cada pequeña interacción o mención que pueda haber entre ellos. Los fans más devotos de la pareja Can Dem siempre han mantenido la esperanza. Para ellos, la química que existía era demasiado fuerte como para ser solo algo de ficción. Así que ante cualquier indicio por mínimo que sea, su imaginación vuela y comienzan a tejer escenarios de un posible reencuentro y, por qué no, de una boda que ahora sí podría ser una realidad. Han analizado antiguas entrevistas, han repasado sus perfiles en redes sociales buscando alguna señal, alguna conexión, son verdaderos detectives del corazón. Y es que el mundo del espectáculo es así, ¿verdad?
Siempre hay expectativas, siempre hay sueños que los fans depositan en sus ídolos. Y en el caso de Can Yaman y de Method Demir, la conexión que crearon en Erkencicus fue tan potente que muchos se resisten a creer que no hay nada más allá. La idea de que vuelvan a estar juntos, de que su historia de amor continúe fuera de la pantalla, es algo que emociona a muchos. Entonces, ¿cuáles son esos secretos de su boda revelados que titulan este vídeo? La verdad es que hasta ahora, no hay ninguna confirmación oficial. No hay invitaciones repartidas, no hay anuncios de compromiso. Lo que sí hay son muchas especulaciones, muchas esperanzas y quizás, algunas señales que los fans más perspicaces están interpretando como posibles indicios. Podríamos hablar de coincidencias en sus publicaciones en redes sociales, de supuestas indirectas, de entrevistas donde evitan negar rotundamente una conexión, pero que tampoco la confirman. Una de las cosas que más llama la atención es cómo ambos actores se han referido el uno al otro en el pasado, siempre con respeto y admiración. Han destacado la buena relación profesional que tuvieron y el cariño que se tienen como compañeros. Y es ese respeto y esa buena vibra lo que, para muchos, podría ser la semilla de algo más. Si tras sus experiencias personales, ambos se encuentran solteros y quizás recordando con cariño aquellos tiempos, ¿quién sabe? Además, hay que considerar el factor de la distancia. Can Yaman ha estado viviendo y trabajando en diferentes países, especialmente en Italia, donde ha tenido mucho éxito. Method Demir, por su parte, ha continuado su carrera en Turquía. La logística de una relación a distancia nunca es fácil, pero tampoco imposible, especialmente con las herramientas de comunicación que tenemos hoy en día. Ahora, ¿qué hay de los secretos? Podríamos especular que si existieran planes, serían, como se suele decir, discretos. Ambos son figuras públicas muy conocidas, y cualquier anuncio de boda sería un evento mediático de proporciones gigantescas. Por lo tanto, es plausible que si estuvieran planeando algo, buscarían la mayor privacidad posible en las etapas iniciales. Y de ahí surgirían los secretos que luego se filtran o se interpretan. También es importante mencionar que en el mundo de la farándula, a veces los rumores se exageran o se crean para generar interés. No es raro que se publiquen informaciones no verificadas solo para captar la atención de los lectores y generar clics. Por lo tanto, debemos ser cautelosos y no tomar todo lo que leemos como verdad absoluta. Sin embargo, y aquí está la parte que nos pone a todos en vilo, el hecho de que el rumor persista, y que se reavive tras eventos importantes en sus vidas, como la separación de Demet, sugiere que hay una base, por pequeña que sea, para esa especulación. Tal vez haya habido contactos recientes, quizás una amistad que se ha mantenido y que ahora está siendo reevaluada. Podríamos incluso imaginar que, si hay algo cierto, se trata de un proceso delicado. Ambos han pasado por relaciones importantes y quizás, una nueva relación, y mucho menos un matrimonio, requeriría tiempo y consideración. Por eso es posible que estén tomando las cosas con calma, evaluando sus sentimientos y las posibilidades antes de hacer cualquier anuncio público. En resumen, los secretos de su boda no están revelados en el sentido de una confirmación oficial. Lo que tenemos son muchas esperanzas de los fans, basadas en la química innegable que mostraron en Erkencicus, en su buena relación y en la reciente disponibilidad sentimental de Method Demir. Las especulaciones son intensas y cada pequeña señal se analiza con lupa. Y mientras esperamos a ver qué depara el futuro, la verdad es que la ilusión de sus seguidores es palpable. La posibilidad de que Can Yaman y Method Demir vuelvan a unirse, esta vez en la vida real y con un compromiso tan importante como el matrimonio, es un sueño que muchos están deseando que se cumpla. Seguiremos atentos a cualquier novedad, a cualquier indicio que pueda surgir en el futuro. ¿Y a ustedes, qué les parece? ¿Creen que hay posibilidades reales de que Can Yaman y Method Demir se casen? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo, esta vez como pareja en la vida real? Nos encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. Queremos saber qué piensan. Para finalizar, les agradecemos de corazón por acompañarnos en este análisis tan apasionante. Si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de estas dos grandes estrellas turcas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.